Lo último que leímos fue no den lugar al diablo. ¿Por qué no? O por qué esa advertencia de no darle cabida o oportunidad? Era una de las versiones que habíamos leído. ¿Por qué no darle lugar a Satanás? En primer lugar, porque es un ser real, Satanás existe, no es una metáfora de la maldad humana, es un ser real, poderoso, fuerte. Tenemos un himno que exalta esas virtudes del diablo, no se sienten incómodos con la idea, pero no erra al decir que es un ser de mayor poder que el nuestro, por eso necesitamos la sumisión a Cristo. En segundo lugar, porque es un ser sumamente peligroso, la Biblia siempre lo retrata, muchas gracias, como un agente o el autor de la maldad y del pecado que busca cómo destruir todo lo que sea posible, y en tercer lugar porque es un ser perverso y destructivo que no tiene compasión, él no siente misericordia, no tiene la habilidad de sentir misericordia ni por niños, ni por mujeres, ni por nadie. Entonces era lo último en lo que nos habíamos detenido, pensando también que estas palabras están dirigidas a los creyentes, entonces no les está diciendo a los inconversos que no le den lugar al diablo. La advertencia es igual que en Primera de Pedro, igual que en Santiago 4:7, cuando dice estén alertas porque tu adversario el diablo anda buscando a quien devorar y demás. Son advertencias a los creyentes. Nosotros los creyentes podemos, y de hecho con frecuencia, le damos oportunidades a Satanás para dañarnos. Entonces, a partir de allí, versículo 28 al 32. Antes de leer, vamos a leer igual el versículo 27, les voy a dar un ejercicio para que ustedes, mientras vamos leyendo, la tarea que van a ir haciendo es, si los que suelen traer sus Biblias y marcar, o agenditas y tomar nota, o en el celular, más modernos, y quieren ir tomando nota de todo lo que en los versículos que vamos a leer, todo lo que sea extraño, complejo, lo que sea difícil de entender. ¿Se comprende la consigna? Porque eso misterioso, vieron que nos encontramos con pasajes en la Biblia donde hay algo que es difícil saber a qué se habrá referido Dios, qué habrá querido decir con eso, no se comprende bien, como por ejemplo en Primera de Timoteo cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿A qué se refería a Dios? La salvación depende de la fertilidad. Bueno, ese tipo de pasajes que nos resultan un desafío, ¿no? Marquen en su Biblia entonces lo que vamos a los versículos que vamos a leer, qué es difícil de entender, qué es complejo, qué misterio, digamos, y después lo comparten para que podamos ir respondiendo a eso. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:27, no den lugar al diablo. El que robaba, ya no robe más, ahora trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que así tenga que compartir con el que padece necesidad. Que ninguna palabra corrompida, corrupta, podrida, salga de la boca de ustedes. O otras versiones traducen que ninguna conversación obscena se halle entre ustedes, sino la que sea buena para la edificación necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcan, no ofendan al Espíritu Santo de Dios, en quien ustedes han sido sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia o malas palabras, maledicencia, hablar mal, y toda forma de maldad. Daniela, quítese ustedes todo grito, ¿no? Antes, bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, de la misma manera en que Dios los perdonó a ustedes, y deberíamos agregar, y nos sigue perdonando todos los días, en Cristo Jesús. Bueno, quisiera escucharles si han logrado tomar notas, si han logrado resaltar algún pasaje, una frase, una idea que sea difícil de entender.
A mí me llamó la atención en el último canto 32, donde dice, en la segunda parte, que dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. No sé si lo vamos a poder perdonar como de la manera en que Dios nos perdonó a nosotros. Bueno, si está el mandato es porque deberíamos poder. Dios no nos manda nada que no podamos. Pero ¿te resulta difícil de comprender eso? Se me hace que llegar a ese nivel de perdón tan puro, lograrlo es un desafío. Ajá, pero no es difícil. No. ¿Se entendió lo que No, dice? se entiende. Ajá, ok. La pregunta es lo que sea misterioso de comprender del pasaje, lo que sea oscuro, raro, que haya necesidad de explicarlo y de tomarnos un tiempo, y vamos a dedicarnos todo el tiempo necesario para explicar eso, que sea difícil de comprender. ¿No marcaron nada? El 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sí. Cuando dice contristar es como que ponerle triste. Claro. Eso es Sí, ponerle triste. sí. Por eso cité justamente otras versiones que traducen entristecer o ofender. Así que también eso está entendido. A ver, ¿qué otra cosa no está entendida? Ahora que sea difícil, misterioso, oscuro, así podemos dedicarnos a eso. Siempre es importante dedicarnos a responder las preguntas. ¿Está bien? Por acá está algo misterioso. Bueno, claro, creo que estamos claros. ¿No? ¿Todo se entendió? Entonces tengo otras preguntas, ya que no. Si no hay nada difícil de entender, si está claro, ¿por qué entonces, siendo creyentes, no dejamos de practicar lo que está mal? Si me acerco a la palabra y lo que Dios me dice está claro, ¿por qué lo sigo haciendo? La pregunta. ¿Dónde está el desafío entonces? ¿En que no entiendo o en que no quiero? Esa es la explicación teológica, doctrinal, pero la introspectiva es por qué Lucas se acerca a la Escritura y Dios en la Escritura dice no mientas, y Lucas siempre encuentra justificativos para seguir mintiendo o explicaciones de por qué Lucas no quiere cambiar. Es que así soy yo. Es que crecí en una casa donde siempre se mentía. Es que a esta edad no voy a cambiar. Cosas como esas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Si lo que Dios dice en su palabra está tan claro, ¿por qué lo sigo practicando? Cuando dice, por ejemplo, ya que lo citaba Cristina, si me está diciendo el Señor, sean misericordiosos con los demás, de la misma forma en que experimentás la misericordia de Dios sobre tu vida, ¿por qué, si está tan claro, no soy tan misericordioso con Él? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna respuesta posible? Sí, cuando decimos, por ejemplo, yo soy así, no estamos reconociendo que el Señor puede cambiar a las personas. En el caso que decimos, pero yo soy una persona grande o siempre voy así, o sea, ahí estamos reconociendo con nuestro testimonio que no creemos que personas pueden cambiar. Porque es el problema de falta de fe. Sí, como entendemos que el Señor cambia, también a las personas así. Claro, bien. O porque creo que tengo que cambiar en mis esfuerzos, en vez de morir, lo que leímos en Lucas 9, el llamado es morir para que Él viva. Bueno, ¿a alguien más se le ocurre por qué nos acercamos a la palabra que nos dice, nos habla claramente y aún así le encontramos explicaciones para no cambiar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quiere compartir su experiencia? ¿Por qué me acerco a la Biblia y me dice, deja de robar y trabajar con tus propias manos? ¿O por qué me dice, ninguna mala palabra, conversaciones obscenas, chistes indecentes? No hables de esa manera. Y le encuentro, bueno, pero es nuestra cultura, bueno, pero somos hombres y los hombres nos tratamos así. ¿Por qué me acerco a la palabra de Dios? Yo digo que Dios es soberano. Digo creer que su palabra es eterna, pero luego no dejo que la palabra me transforme. La pregunta es ¿por qué?
¿No? Nada, qué interesante. Bueno, miren, la carta está escrita en completa, incluso cuando lleguemos al tema de la familia. Siempre es bueno recordar que la epístola está escrita a los creyentes, no a los inconversos. Nosotros lo podemos ver en Efesios cuando abre, Efesios 1:5, 1:15. El apóstol Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo escuchado de ustedes y de la fe que ustedes tienen en el Señor y del amor que ustedes manifiestan por los santos, así que ya la carta comienza diciendo, el apóstol Pablo, que conoce a los efesios, que ha recibido noticias de ellos. De hecho, la iglesia de Éfeso es una iglesia que él fundó y en quien dejó personas de mucha confianza para él, como Apolo, como Timoteo, como Priscila y Aquila. Así que él tiene conocimiento de lo que está pasando en la carta, en la iglesia de Éfeso, y al final, en Efesios 6, versículo 21, en las anotaciones, le dice: para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber el hermano Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a ustedes para esto mismo, para que haya reciprocidad. Pablo recibe información de la iglesia de Éfeso y él les manda a este Tíquico, en esta ocasión, en otra ocasión fue Timoteo mismo, dice: para que ustedes también sepan cómo me va a mí. Hay un diálogo que sabemos que lleva al apóstol Pablo a entender y a conocer lo que estaba viviendo la iglesia. La única epístola escrita a una iglesia que Pablo no conoció personalmente es la epístola a los romanos. Las demás todas están escritas a iglesias que Pablo conocía. Y como solemos decir, las cartas apostólicas, toda la Biblia en realidad, no están escritas en el vacío. No es que Pablo u otro autor bíblico se haya rapado la cabeza y se fuese a vivir al medio del desierto y allí pone su mente en blanco y escribe. No, ellos estaban en contacto con la comunidad de fe y las epístolas son respuestas a esas necesidades que tenía la comunidad de fe. ¿Por qué nos tomamos todo este tiempo? Porque significa que cuando el apóstol Pablo, o el Señor a través de Pablo, escribe: el que robaba ya no robe más, es porque Pablo había recibido noticias de que entre los creyentes de Éfeso había alguno que estaba robando, no entre los inconversos. Cuando dice: ninguna conversación obscena, palabras podridas, chistes salgan de ustedes, es porque Pablo recibió noticias de que los creyentes de Éfeso estaban hablando chistes groseros, conversaciones asquerosas. No los no creyentes, los cristianos en Éfeso. Cuando el apóstol Pablo dice: no entristezcan al Espíritu Santo, bueno, no hay ni hablar. Los únicos que pueden ofender al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados, son los cristianos. Los no cristianos no han sido sellados por el Espíritu, de manera que no le ofenden de esta manera. Cuando dice en el versículo 31: quítese de ustedes la amargura, es porque habían recibido información de que los creyentes de Éfeso guardaban rencor, amargura, enojo y no querían perdonar. Había creyentes robando, había creyentes hablando mal, rencorosos, agresivos, porque dice: quítese ustedes toda gritería, y malvados. Entonces la pregunta la renuevo: ¿por qué, siendo creyentes, no dejamos de practicarlo mal? Ya ahí decía recién, Raúl Emilia, y con razón, la explicación teológica es que el pecado que mora en mí, esta lucha, Pablo habla en Gálatas, encuentro esta lucha en mí, que mi carne se opone al espíritu y yo no quiero hacer los deseos del espíritu. Ellos luchan dentro de mí. También el Señor en Romanos dice: hay una batalla, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero eso hago. Pero ¿cómo se aplica todo eso a mi vida, a Lucas Torres? Ese es el concepto. Pero ¿por qué Lucas no quiere perdonar al que le ofendió? ¿Por qué Lucas no quiere ir a pedir perdón al que ofendió? ¿Por qué Lucas quiere seguir hablando mentiras en vez de decir la verdad y afrontar las consecuencias que lleguen con la verdad?
¿Por qué me cuesta hacer lo que debería estar haciendo? Me interesa, me dispongo a ser quien debo ser. Me disciplino lo suficiente para alcanzar aquello que debería estar viviendo en Cristo. Son preguntas que tienen que surgir porque necesitamos una buena explicación delante del Señor, necesitamos una buena respuesta para decirle al Señor por qué no queremos vivir como Él quiere que vivamos. No solamente al final de la vida, cuando llegue el día del juicio, esta noche, cuando me acueste y el Señor por medio de su palabra me confronte y haga mi conciencia y me diga, ¿por qué no estás viviendo de la manera que corresponde? Entonces necesitaré una buena explicación para decirle, ¿sabes qué pasa? Lucas, ¿por qué no lo perdonás? Es que venga Él a pedirme perdón primero. ¿Será una respuesta suficiente para el Señor? ¿Cómo hago para excusarme delante de Dios? Entonces, repito, si todo está tan fácil de entender, y el problema no está en la comprensión, ¿dónde está el problema? En el corazón. ¿Y dónde necesito yo el cambio entonces? En el corazón. O sea, de ahí sale todo lo malo. De ahí sale todo. Dijo Jesús en Marcos 7. Ahí sale la acción. Sí. Exacto. Entonces yo puedo tener una doctrina prolija y un corazón sucio. Claro. Puedo tener una buena teología y un corazón rebelde, donde todo lo que yo creo está correcto, pero no reaccioné. Y por ahí pasamos un buen tiempo dedicándole nuestros esfuerzos a revisar nuestra teología, lo cual no estaría mal, pero no invertimos la misma cantidad de tiempo y esfuerzo revisando nuestro corazón. Y a veces nos encontramos incluso usando la Biblia para justificar por qué no respondo a la palabra de Dios. Entonces el Señor me dice, tendrías que perdonar a tu hermano. Señor, pero ellos tienen una doctrina distinta a la mía. Y deberías perdonarlo igual. Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y si pensamos solo en esa cláusula del versículo 32, ¿cómo me perdona Dios a mí en Cristo Jesús? A ver, ¿cómo me perdonó y cómo me sigue perdonando? Yo ayer le volví a fallar y en lo que va del día ya pequé varias veces también. Así que ¿cómo me perdonó y cómo me sigue perdonando Dios en Cristo? ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Cómo me perdona Dios en Cristo? Por amor, muy bien. Horacio, está concentrado. Bien, por amor, me ama. A ver, ¿qué más? ¿Cómo más me perdona Dios? Sin reservas. ¿Cuánto crédito tengo para pecar hasta que Dios se canse? No sé. Infinito. Bien, a ver qué más nos está comprometiendo, ¿no? Porque claramente la conclusión de esto es que tenemos que ofrecer el mismo perdón. A ver, ¿qué estás pensando? Sí, como decir buena palabra, pero sin traer después a cuenta. Bien, exacto, dice la palabra del Señor. Yo sepulto tus pecados en el fondo del mar, no me acordaré jamás de ellos. ¿Cómo más me perdona Dios por medio de Cristo? Sí, bien, me perdona cuando digo la verdad. Me perdona incondicionalmente. ¿Espera Dios que yo haga algo para perdonarme? ¿Esperó Dios que yo hiciera algo para perdonarme? Nosotros tenemos la cruz iluminada, bueno, no está iluminada, habitualmente la iluminamos, porque nos recuerda cuál es la esencia de nuestra fe. Yo no hice nada y Dios vino a buscarme. Y entonces ahora el Señor me dice, bueno, ¿está clara la comprensión? ¿Está correcta la teología? Ahora anda y ofrece el mismo perdón a los que te ofendieron. Es que yo te perdoné a vos antes de que hicieses algo. No se trata de esperar a ver que cambien para perdonar. Anda y perdonalos. De hecho, tan es el perdón de Dios que siendo santo, no solo perdona mis pecados, sino que viene y habita conmigo para ayudarme a cambiar. O sea que el perdón que deberíamos ofrecer es que te perdono y además me comprometo para ayudarte a cambiar.
se entiende, pero es difícil, porque significaría que tengo que renunciar a mi orgullo. Porque me incomoda. Tendré que compartir tiempo con personas que me han lastimado o con las que no me entiendo. Y a veces tendré que renegar porque quiero ayudarlos a cambiar y ellos no quieren cambiar. Eso también pasa, lo pasa a todos nosotros. Pero el hecho de que me resulte incómodo no significa que no invalida el mandamiento. Sean benignos, sean misericordiosos, perdónense como Dios los perdonó a ustedes. Imagínense si Dios nos tratara, y estamos hablando solo de un punto, ¿no? Solamente estamos pensando en el versículo 31 y 32, imagínense con todos los demás también. ¿Qué tal si Dios nos tratara a nosotros como nosotros tratamos a los que nos ofenden? Está bien, yo te perdono, pero no cuentes conmigo. Vos por allá y yo por acá. ¿Qué tal si Dios nos tratara así? Sí te perdono, pero vos vivís tu vida y... No el perdón cristiano, perdón. Te perdono, pero me olvido. Sí, y es lo que está la frase, ¿no? Ni olvido ni perdón, bueno, eso no es un pensamiento cristiano. Porque si necesitamos el cambio en el corazón, que es lo que acaban de decir ustedes, si se comprende la palabra, pero no la podemos poner en práctica porque no queremos, porque encontramos explicaciones, o porque, como dijo Guille, por ahí no confiamos en el Señor, de que Él es el que nos transforma, lo cual no tendría sentido que estemos acá hoy, porque ¿qué evangelio predicamos si no hay esperanza de transformación? Entonces, si el problema no es la comprensión, si yo no estoy queriendo ser transformado, mi problema está en el corazón, porque yo no quiero ceder el control de mi vida al del Señor, no quiero reconocer. Ustedes saben cómo cambia el corazón de la persona. ¿Cómo? Cambiamos cuando le damos lugar a Cristo, cuando leemos la Escritura, cuando Bueno, a ver. otra forma. Sí, bien, en teoría está todo muy bien. A ver, ¿qué más? Darle lugar a Cristo. ¿Cómo es darle lugar a Cristo? Tiene que ver un cambio. Ajá. Arrepentimiento. Bien, arrepentimiento, ahí tendría que comenzar todo en realidad, ¿no? Señor, soy un mal hablado, pero para que haya arrepentimiento, ¿qué debería haber antes? Reconocimiento, porque uno no se arrepiente de lo que no cree que sea pecado. O sí, ustedes conocen a alguien, bueno, está bien, perdoname, pero en realidad sigo creyendo que no. A veces sí, hay veces. Pero para que el perdón el arrepentimiento sea genuino, entonces primero tiene que haber convicción, reconocimiento. Ok, entonces, primero yo entiendo y tengo que aceptar que, Está mal. claro, que robar, que está en el versículo 28, robar está mal. No solamente porque voy preso, gente que robe, sino principalmente porque es ofensa contra Dios. Entonces, lo primero que tengo que resolver es mi relación con Dios. He robado y eso es pecado. Y a veces nos vamos a la policía no nos ve, ¿cierto? No. Yo puedo decir, bueno, para hacerte una camisa vos, necesito 3 metros de tela, vos me traes la tela, yo ocupo 2 nomás, y 1 metro me lo quedo, eso es robar. Sí, exacto. Y no voy a la policía, No, o sea, no creo. yo no. No la van a meter preso por 1 metro de tela. No se ve. Exactamente. No, digamos. Pero sí ya rompe mi relación con Dios. Claro. En la semana estábamos hablando con alguien y conversábamos de este punto entre las cosas que están mal porque son moralmente reprobables o éticamente reprobables y el pecado. Y la diferencia está principalmente en que el pecado tiene un impacto espiritual, porque el pecado es una condición espiritual. El pecado fractura mi relación con Dios. Después yo le pido a Dios que me bendiga o que responda a ciertas cosas y me dice, hay pecado entre nosotros que nos está separando. ¿Se acuerdan que Pedro le dice a los esposos en 1 de Pedro 3, le dice que traten bien a sus esposas como si fuese un vaso más frágil,
para que sus oraciones no tengan estorbo. Significa que si yo trato mal a mi esposa, mi comunión con Dios tiene interferencias, tiene suciedad, tiene estorbo. Entonces cuando yo le digo al Señor, no veo tu respuesta en lo que estoy pidiendo, el Señor me dirá, estás dando a tu esposa, hay cosas que no puedo negar, no puedo ir en contra de mi naturaleza, no puedo bendecirte si sos obsecuente con el pecado, porque tiene impacto espiritual. Si hay malas palabras, si hay, ¿qué más dijimos? Si hay ira, enojo o rencor, todo eso es pecado. La diferencia es esa. Entonces, esta semana que decía que charlábamos con estas personas, decíamos, bueno, tengo que reconocer, la mentira es pecado. El ocio es pecado. Porque la palabra del Señor me dice, no sean ociosos. Habla de la indigencia como una virtud cristiana. ¿Qué más? El orgullo es pecado. Tengo que reconocer entonces, primero como pecado. La inmoralidad sexual es pecado. La idolatría, la ambición, la avaricia. Así que si yo quiero que mi corazón sea transformado, tengo que arrancar por decirle pecado a lo que es pecado. Soy un violento. Es pecado. Soy inmoral. Me deleito en ciertos chistes y en ciertos programas o videos de YouTube. Me gusta verlos. Soy un pecador. Si no reconozco que es pecado, no hay arrepentimiento. ¿Okay? Una vez dada la convicción, reconozco mi pecado, me arrepiento de mis pecados. Es una obra que tiene que ir en conjunto con el Espíritu Santo, por supuesto. Yo no produzco arrepentimiento en mi propio corazón. Me arrepiento, y ustedes se acuerdan lo que dice Juan, la primera epístola de Juan en el capítulo 1. Todos lo sabemos, ¿sabes? No lo vamos a leer porque está en memoria. Primera de Juan 1:9 dice, si confesáis tus pecados, ¿cómo sigue? ¿Sí? ¿Y qué más? Porque la segunda parte de la que... Y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, la segunda parte es la que tiene la esperanza. Yo confieso mi pecado y Él me perdona y listo. ¿Significa que estoy condenado a seguir pecando? No. Porque Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme para que ya no siga pecando. Por eso decimos que un creyente, después de caminar 5 años con el Señor, ya deberíamos estar viendo, por lo menos que le incomoda, la mentira, el chisme, la inmoralidad, el orgullo, le incomoda, porque su corazón está siendo limpiado, es lo que deberíamos ver, y si no sucede eso es porque... Yo quería agregar algo. Agregue. Perdón. Muchas veces le obligan a una persona que hable con el que está ofendido y que se perdona. Sí. Y bueno, a veces porque hable con la familia, con el amigo, con todo, hay ese perdón, ¿cierto? Pero ese perdón tiene que ir acompañado del arrepentimiento profundo Y sí. de la mano con el amor y realmente sentirlo. Si no se siente, no, para hacer un cumplimiento. Si no está arrepentido, eso tiene que sentirse en lo más profundo de su corazón y su alma, para que realmente el perdón sea perdón. Claro, por ahí por experiencia. se logra una reconciliación superficial que ayudará a que, por ejemplo, se resuelvan algunas cosas, que no haya malos momentos, incomodidad, estamos todos juntos y bueno, ya si se arreglaron por ahí por arriba, bueno, por lo menos ya no hay incomodidad como estamos. Sí se entiende esa parte, pero es correcto, el verdadero perdón tiene que ser una cuestión de decisión que yo ofrezco. Y por eso es lo que estamos diciendo, que el problema aquí no está en que no entendamos lo que significa, sino que no queremos, porque nos cala profundo en el corazón. Llega hasta lo más íntimo de nuestro ser, que es lo que dice la palabra del Señor acerca de sí misma, que es una espada, Hebreos capítulo 4, que penetra hasta lo más profundo y discierne nuestras intenciones. La palabra de Dios llega a mi vida y me dice que vos, Lucas, en realidad
Decís que querés adorarme, pero... Exactamente. Pero cuando yo te digo ofrecer el sacrificio a tu Isaac, haciendo la metáfora con Abraham, ¿no? ¿Cuál es mi Isaac? Y no sé, el fútbol, no sé, lo que sea. Ay, Señor, no, pero y si, mejor yo, y si te sirvo de esta manera y mejor es... Y entonces el Señor me dice, no, así no es. Así no es, porque la verdadera adoración surgirá de darle el sacrificio, lo que Él me pide que sacrifique. Entonces, correcto, el reconocimiento, el arrepentimiento, la confesión de mi pecado como pecado, no como, bueno, Señor, te pido disculpas, no, perdón. ¿Se acuerdan de la parábola que contó Jesús del fariseo y el publicano? Los dos se acercan a orar y dice el Señor que el fariseo se paró delante del altar y decía, Señor, te agradezco porque no me hiciste como este publicano. Yo doy limosnas, voy casado, y empezó a enumerar sus virtudes. Y el publicano dice que ni siquiera se animaba a levantar el rostro y se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Y la pregunta de Jesús es, ¿cuál de los dos salió justificado de ahí? Todos nosotros la sabemos, el publicano, porque trató su condición como merece. Yo estoy equivocado. ¿Cuántas veces yo he hablado con el fariseo? Honestamente. Señor, perdón por mis pecados, pero menos mal que yo sí me congrego, menos mal que yo sí. Y empiezo a contarle al Señor todas las cosas buenas que hago, como si Él no las viera, porque de hecho dependen de Él y no de mí. Pero el pecado que encuentra perdón y transformación, o mejor dicho, el corazón que encuentra perdón y transformación por el pecado, es ese corazón como el de publicano. Señor, yo estoy mal. Es mi soberbia, es mi orgullo, es mi maldad, mi perversidad. Señor, es que en realidad no te quiero servir más porque soy vago, porque no quiero servirte más, porque no quiero ceder mi comodidad. Confesarle al Señor las cosas como realmente son. Nosotros necesitamos el cambio en el corazón, entonces, para que después sí, como venimos leyendo, porque dice no solamente dejar de hacer lo que está mal, sino empezar a hacerlo bueno. Entonces dice, el que robaba, ya no robe más, pero además, miren qué hermoso cambio, ahora trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Hubo un cambio radical en su vida porque primero este creyente efesio le quitaba a otros lo que no era suyo y ahora transformado por el Señor da de lo que es suyo para otro. Un cambio 180 grados. ¿No? Porque robar es eso, robar es que le quito a Nati su reloj, no es mío, y se lo quito, pero lo que está diciendo es ahora trabajar y con tus ingresos así vas a poder tener para regalarle un reloj. Eso no es un cambio humano. O se podrá intentar, habrá algún esfuerzo loable, pero para que haya una transformación tan profunda y tan radical en el corazón de una persona, tiene que producirla el Señor. Por eso, desde que empezamos a leer el capítulo 4, y lo vamos a seguir diciendo en todo el capítulo 5, no se trata de un cambio de modales. La palabra del Señor no me está diciendo que yo cambie mis hábitos y mi conducta. Me está diciendo que necesito un cambio de naturaleza. Así comenzó en el versículo 17. Digo y requiero que ya no vivan como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 20, ustedes no han aprendido así de Cristo. Lo que yo necesito para ser esto que el Señor me pide es que Él transforme el Lucas que soy. Porque si no, con mis esfuerzos lograré algunas cosas buenas, ustedes las verán y dirán, ¿viste cómo cambió Lucas? Lucas Torres. Pero después de 2 o 3 semanas, otra vez voy a volver a vivir. O cuando la situación apremie, como decimos, vamos a mostrar la hilacha. Ustedes usan ese dicho acá, ¿no? ¿Sí? Pues claro, ¿y de dónde vienen ustedes que son expertas en la materia? ¿De dónde viene mostrar la hilacha? Porque se dobló el ruedo, parecía lindo, pero
Parecía que estaba bien hecho, pero en realidad no quedó bien hecho y en algún momento se le ve. Es prolijo. Exactamente. Entonces, para que yo no ande mostrando hilacha, para que no se me vea en algún momento que no, necesito un cambio profundo y real. Para dejar de hablar, versículo 29, dejar de... las otras versiones tradujeron conversaciones obscenas, porque la palabra, el término que se tradujo palabra corrompida, es la palabra, o el término logos en griego, y ustedes saben, ya lo hemos dicho otras veces, que logos no solamente significa una palabra, sino un concepto. Logos era usado principalmente por Platón para hablar de todo discurso inteligente, de ahí viene lógica. Entonces por eso otras versiones tradujeron conversaciones. Está bien, es lo mismo, mantiene sentido. No, que no salga de nuestra boca. Pero de nuevo, ¿dónde necesito yo el cambio para que mi boca no pronuncie palabras indecentes? ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? De lo que abunda el corazón. Claro. ¿Y entonces dónde necesito el cambio? En el corazón. Claro. De hecho, eso es Lucas capítulo 6. Jesús dice eso hablando del árbol malo y el árbol bueno, explicándole a sus discípulos. ¿Se acuerdan cómo va la parábola, no? Lucas capítulo 6, lo pueden buscar si quieren. Dice, el árbol malo no puede dar fruto bueno. Y el árbol bueno no puede dar un fruto malo. Por ahí están muy ocupados en querer fingir o querer demostrar cierto fruto, pero es innegable, no vas a dar un fruto diferente de la clase de árbol que sos. Y en ese contexto, versículo 45, Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En algún momento te vamos a escuchar hablar de la política, de la realidad, de la sociedad, de tu vecino, de tu hijo, de tu yerno. Se te va a escapar y nos vamos a dar cuenta. Ustedes se van a dar cuenta de qué clase de árbol soy yo. ¿Se nota entonces dónde necesitamos la transformación? Entonces ahí dice, para que dejes de hablar esas cosas feas y al contrario, que comiences a hablar palabras que edifiquen la necesidad. Esa es la traducción literal, la edificación de la necesidad, dice el texto original. Para dar gracia a los oyentes, para que cuando ustedes digan, va a venir Lucas a casa, y me dicen, oh, viene. Bueno, pero no le sigan la corriente porque comienza a hablar y no, qué feo que digan esas cosas. Mejor que digan, ay, qué bueno va a venir, qué lindo que es charlar con Lucas porque cómo edifica, cómo inútil, estamos juntos, qué bueno. Vamos a barrer por lo menos. Por lo menos Va a venir el pastor. también. Para que nuestras palabras den gracia a los oyentes, que sea agradable, qué lindo escuchar, qué lindo conversar. A mí me gusta ir a la casa de Federico porque charlamos de todo un poco, pero qué lindo que es conversar con Federico. Qué nutritivo que es, qué bueno, qué lindo que la pasamos. Para que se quite de nosotros la amargura, la ira, los gritos, la forma de maldad de todo tipo que hay, y que al contrario de eso, seamos misericordiosos y benignos. La palabra que se tradujo benignos en el versículo 32 es mostrar bien, o sea, hacer el bien, que es lo que enseñó nuestro Señor Jesús en la parábola del buen samaritano. ¿Quién fue el prójimo? ¿El que le pasó por al lado? No, todos le pasaron por al lado. Todos le pasaron por al lado, pero solo uno pasó, vio e hizo algo. Claro. Entonces yo veo a mi vecino que tiene 3 mujeres diferentes y ninguna es su esposa, como la mujer samaritana. ¿Qué hace el prójimo? Pasa, ve y le dice, viste que sinvergüenza que hacer y hago algo. Ese es ser benigno, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Aquellos hermanos tienen una doctrina distinta de la mía, creo yo que están equivocados, me acerco y hago algo. ¿Cómo voy a dejar que mis hermanos vivan en una doctrina equivocada y yo acá digo, estoy mal que están y yo estoy bien? Qué egoísta. Eso no es el prójimo, eso no es ser benigno, eso no es lo que el Señor hace conmigo. Imagínense que el Señor me dejara a mí vivir en mi error, pobre de mí. Como Dios los perdona a ustedes en Cristo Jesús. ¿Será fácil?
es medio incómodo pensar en esto, ¿no? Es incómodo pensar en tener que salir de lo que yo creo que está bien, porque hasta ahora me he conducido de esta manera y pensé que era la manera correcta. Lo charlábamos alguna vez con los jóvenes, durante todo mi secundario, yo nunca me drogué, nunca tuve relaciones, nunca fui a fiestas, pero tampoco le hablé a ninguno de mis amigos. 25 compañeros durante 5 años, jamás le hablé a ninguno acerca de Cristo. Pero yo creía que la meta de la vida cristiana era no contaminarme con el mundo. Entonces uno parece, se siente cómodo en cierta manera de vivir en la que uno cree que es la correcta, hasta que la palabra del Señor me confronta y me dice, no estás tan bien como creías que estabas. Es duro. ¿Y qué hacer? Bueno, lo que dijimos recién. Me acerco al Señor así como soy y le confieso al Señor lo que soy y digo, Señor, la verdad es que me estás pidiendo cosas que no me salen a mí, no las puedo hacer. Voy a necesitar que me cambies y que me ayudes. Señor, la verdad es que me estás pidiendo cosas que no quiero hacer. Así que voy a necesitar que me transformes porque dice la palabra de Dios en Filipenses que Él produce el querer para que se haga su buena voluntad. Esa es la traducción literal. El querer en pos del hacer. Señor, yo no quiero hacer esto, no quiero cambiar porque me gusta mucho esto y porque es muy difícil para mí. Por eso es que hoy he decidido no ahondar ni usar el tiempo en detallar qué significa cada término, de robar o de hablar palabras, porque todo se entiende bastante bien. Podríamos descubrir algunas cosas interesantes, pero creo que eso lo podemos hacer en el estudio en casa. Me pareció bastante más urgente pensar por qué, si la palabra de Dios es tan clara, ¿por qué no hago lo que el Señor me dice tan claramente? Entonces ahí sí aparece el versículo 30. Que en la construcción gramatical, en cómo está escrito el Nuevo Testamento, ustedes lo hemos dicho, el griego tiene formas en las que una frase o una oración puede estar en cualquier lugar, pero no cambia su sentido. El versículo 30 vendría a ser como cuando ponemos un cuadro y ponemos un tornillito. El versículo 30 vendría a ser el tornillito que sostiene el clavo, el cuadro, perdón. Todos los mandamientos, todo el concepto del capítulo 4, versículo 17 en adelante, está sostenido de acá. No ofendan, no entristezcan, no le causen pesar al Espíritu Santo de Dios con quien fueron sellados para el día de la redención. Elijo la traducción que dice con quién fueron sellados porque en el idioma griego es un pronombre personal, en quién fueron sellados. No entristezcan. Y entonces ahí sí cabe preguntarnos, ¿cómo es que yo, un ser humano finito, mortal, limitado, puedo causarle tristeza a Dios eterno, infinito, inmortal e imperecedero? Aparte de que la Biblia nos está diciendo que el Espíritu Santo es un ser personal, no una fuerza mística, es una persona que se ofende, que habla, que escucha, que tiene voluntad y demás. Aparte de eso, yo le causo tristeza. ¿Cómo puedes causarle tristeza al Espíritu Santo? Le pisamos el pie. ¿Cómo le causamos tristeza al Espíritu Santo? La palabra que entristecer, contristar, es una palabra que es muy amplia porque puede significar desde una tristeza momentánea hasta un pesar profundo, un dolor muy íntimo, muy intenso. Aparece 26 veces la palabra en el Nuevo Testamento. En diferentes contextos. Por ejemplo, cuando Herodías pide la cabeza de Juan el Bautista, dice la Biblia que Herodes se entristeció porque él apreciaba a Juan
es esta palabra la que usa aquí, se entristeció. Porque tenía que quitarle la vida a alguien a quien quería. ¿Le dolió? Sí. Cuando Jesús le anuncia su muerte a los discípulos, dice que ellos se entristecieron, es esta palabra también. Cuando el joven rico se acerca a Jesús y el Señor le dice, vas a tener que dejar todo, y dice que él se fue triste porque tenía muchos bienes, es esta la palabra. Y él se entristeció, le cargó, le dolió, le pesó tener que dejar todo lo que... En 2 de Corintios, cuando el mismo apóstol Pablo dice, me han causado tristeza, y yo también los entristecí por cartas, pero es una tristeza que proviene de Dios porque lleva al arrepentimiento, esa palabra también es esta. Que fíjense en cuántos sentidos distintos se usa, pero siempre significa generar un pesar, causar un dolor en el corazón. Entonces la advertencia del Señor para mí es, no le causes dolor, no le causes pesar, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. ¿Con quién? ¿En quién fuiste sellado para el día de la redención? Y la manera más común o más frecuente en la que yo entristezco al Espíritu de Dios es cuando me resisto a su obrar. Cuando en vez de colaborar y someterme a la obra que Él está haciendo en mí, yo me opongo, no quiero, me resisto, no me gusta y lo entristezco. Y eso es como una rueda, porque al entristecer yo al Espíritu Santo, me alejo cada vez más de Él. No sé si les ha pasado en alguna oportunidad que ha habido alguna situación en su vida que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, y hasta que no la confesamos y conforme pasa el tiempo, vamos notando no que las cosas mejoran, sino al contrario, que la distancia es cada vez mayor. Que la conciencia ya no responde como antes. Qué interesante mandamiento. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Cuando te habla, cuando te señala algo, cuando le muestra tu conciencia, cuando te incomoda con que algo está mal, has venido pensando y viviendo de una manera que no es la correcta, no entristezcas al Espíritu. Dejémonos tratar por Él. Permitámosle que nos muestre eso. Es la mejor manera. Permitirle que nos muestre quiénes somos y aceptar lo que somos. Entonces Él quiere transformar nuestras vidas. Y después sí, ya dice el capítulo 5 y después lo vamos a empezar después, ser imitadores de Dios como hijos muy amados. Que podamos caminar en pos de ese modelo que tenemos, que es el Señor. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en este hermoso día que has creado. Y además tu palabra nos dice que este día ya estaba pensado antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Estaba pensado por ti para que hoy estuviéramos acá. ¡Qué maravilloso es! Tratar de imaginar, porque desde nuestra mente limitada no podemos entenderlo, pero meditar en esta sabiduría extraordinaria que habita en ti. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, esta reunión ya estaba en tus pensamientos. Yo ya estaba en tus pensamientos. Y querías decirnos esto y hablarnos, alentarnos, estimularnos por medio de tu palabra
al guiarnos a pensar en que debemos cambiar porque es posible cambiar. Sería muy triste, Señor, creer y confesar el milagro más maravilloso de la historia, y es que Dios, el único Dios eterno, se haya hecho carne, y después de creer semejante milagro, yo no tenga la confianza en que podés cambiar mi carácter, que podés transformar mi corazón. Reconocer y confesar el milagro de la resurrección y luego no creer en que vas a cambiar a mi esposa o a mis hijas. En que puedes cambiar mi manera de hablar y de pensar. Creer que has estado en la historia ordenándolo todo, desde David y Moisés hasta el tiempo en que vuelvas a buscar a tu iglesia. De no creer que puedes cambiar mi manera de sentir con respecto a los que me ofenden. No, Señor, yo no quiero eso para mi vida. Lo que anhelo es que la fe que profeso tenga un impacto en mi manera de vivir y en la persona que soy. Que todos puedan ver que confieso a Jesucristo resucitado de entre los muertos y mi vida está siendo transformada a la imagen de Jesucristo que resucitó. Que yo confieso que Dios es el único Dios y que mi vida está siendo moldeada por las manos de ese Creador soberano. Gracias por tu iglesia, por esta congregación y por todas las congregaciones que predican tu palabra en este día, en posadas y alrededor del mundo. Pido tu bendición sobre cada hermano y hermana que predica y que escucha, para que tu palabra produzca un cambio en nosotros. Y cuando vengas a buscar a tu iglesia, que es pronto, encuentres una iglesia que desea vivir en santidad, que desea ser transformada, una iglesia que está enfocada en honrarte no solo con palabras, sino con hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.